Cuidé a mi abuela durante 5 años. La lavé, la alimenté, le hablé cuando nadie más quería mirarla. Dormí a su lado cuando gritaba de miedo en las madrugadas, cuando confundía la realidad con los recuerdos. Estuve ahí, solo yo. Pero cuando murió, mi familia se quedó con todo. Me echaron de la casa como a un perro, sin vergüenza, sin una palabra, sin pensar que yo sabía cosas, sin saber que mi abuela me había dejado algo más valioso que cualquier testamento, algo oculto, algo poderoso. Esta no es una historia de lástima, es una historia de venganza, legado y justicia. Si crees en los finales felices, mejor no escuches esto. Pero si alguna vez te traicionaron, quédate, esta historia es para ti. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Ahora sí, comencemos. Cuidé a mi abuela durante años. Cuando murió, mi familia se quedó con todo y me echó. Así comienza esta historia. Pero no termina ahí. Nadie quería a la abuela Dolores. Vivía sola en aquella casona antigua, rodeada de gatos y rumores. Decían que estaba loca, que hablaba sola, que guardaba cosas raras en el sótano. Los niños del barrio evitaban pasar por su acera, y los adultos la saludaban con una mezcla de lástima y temor, murmurando historias cada vez más exageradas sobre su pasado. Pero yo la quería, o al menos la entendía. Y con el tiempo, llegué a amarla con una ternura que solo puede nacer del compromiso, de los días compartidos, de las palabras no dichas que solo se comprenden con los años. Me fui a vivir con ella cuando tenía 25. La vida no me había dado muchas opciones. Mis padres me consideraban un fracaso. Tanta educación para nada, solía decir mi madre. Mis hermanos apenas recordaban que existía, y mi novia me había dejado por falta de ambición. Pero la abuela me recibió con una sonrisa desdentada y un «ya era hora», como si siempre hubiera sabido que acabaría allí, a su lado. No hubo juicio ni reproches, solo una taza de té humeante y un lugar junto a la ventana. La cuidé durante 5 años. 5 años de medicinas, paseos lentos por el jardín cubierto de musgo, cuentos repetidos y silencios compartidos. Aprendí a leer su mirada, a distinguir entre el dolor físico y la nostalgia. Descubrí que no hablaba sola. Hablaba con mi abuelo muerto, con palabras suaves que parecían flotar en el aire. Descubrí que lo que guardaba en el sótano no eran cosas raras, sino recuerdos y también secretos. Cuando murió, la casa se llenó de caras que no había visto en años. Mis padres, mis tíos, mis primos. Todos con sus mejores trajes y sus peores sonrisas. La enterramos en el panteón familiar, con más hipocresía que lágrimas. Recuerdo a mi madre secándose los ojos sin una sola lágrima real, y a mi tío Ernesto calculando mentalmente el valor de cada mueble. Y luego, como cuervos, se lanzaron sobre su herencia. El testamento era claro. La casa, sus ahorros, sus joyas, todo para la familia, nada para mí. A mi nieto preferido le dejo el contenido del sótano. Sabá que hará buen uso de él. Eso era todo. Se rieron, me empujaron fuera de la casa, literalmente. Como si nunca hubiera existido, como si aquellos años de cuidado, de compañía, no hubieran valido nada. Volví al sótano al día siguiente. Tenía la llave, la única llave que abría aquella puerta oxidada. Bajé con una linterna, el corazón latiendo como un tambor. Lo que encontré no era polvo ni trastos viejos, era un mundo. El sótano era enorme, mucho más grande de lo que la casa sugería, laberíntico. Y en sus paredes, estanterías llenas de libros antiguos, mapas, cajas etiquetadas con fechas, nombres y palabras en idiomas que no reconocía. En el centro, un escritorio con una lámpara de aceite encendida y una carta. Si estás leyendo esto es porque confié en ti, porque supe que eras el único que entendería que esta familia no merece nada. Bajo esta casa está mi legado, nuestro legado. Lo construí con tu abuelo. Protegimos secretos que no deben caer en malas manos. Pero ahora es tu turno.
Aprende, usa, decide y sobre todo, recuérdame con orgullo. Firmado, Abuela Dolores. Pasé semanas allí abajo, estudiando, aprendiendo. Mi abuela era alquimista, ocultista, historiadora, exploradora. Una erudita de lo oculto y lo olvidado. Había viajado por el mundo recolectando conocimientos perdidos, artefactos que desafiaban la lógica, fragmentos de verdades enterradas por el tiempo. Todo lo había guardado en aquel refugio. Desde pergaminos medievales hasta extraños objetos que parecían emitir una energía viva, casi consciente. Uno de ellos me cambió la vida, un espejo. No reflejaba mi imagen, sino momentos, sueños, recuerdos, futuros posibles. No era solo un espejo, era una ventana a realidades alternativas, un instrumento de introspección y profecía. Aprendí a usarlo. Aprendí a ver lo que mis parientes planeaban hacer con la casa, con la fortuna. Y planeé. Comencé a moverme con discreción. Usé algunos de los conocimientos de la abuela para manipular contratos, para infiltrar bancos, para convertir deudas olvidadas en cuentas pendientes. No me movía con odio, sino con precisión, con justicia, con el temple de quien ha esperado su turno en silencio. Conocía sus miedos, sus ambiciones, sus pecados, y los utilicé. En menos de un año la casa volvió a mis manos. Uno por uno, mis familiares vendieron sus partes por miedo, por desesperación, por codicia. Les dejé creer que ganaban. Y cuando todo estuvo a mi nombre, cerré las puertas con la llave que siempre fue mía. Ahora vivo aquí. He restaurado la casa, pero he mantenido el sótano intacto. Sigo aprendiendo. Sigo creciendo. El legado de la abuela es más vasto de lo que imaginaba. Cada rincón es una lección. Cada objeto, una historia. No es solo un refugio. Es una biblioteca viva, un templo del saber olvidado. Y no estoy solo. A veces, en el silencio de la noche, escucho su voz. Ríe. Me dice que está orgullosa, y yo también lo estoy. Porque convertí mi derrota en victoria. Porque honré a quien me amó sin condiciones. Porque me quedé con todo, pero no por ambición, sino por justicia. Porque reconstruí algo que no podía comprarse con dinero. El verdadero legado de una vida dedicada a lo imposible. Esta historia comenzó con una traición, pero termina con un legado y una sonrisa de abuela en el eco de la noche. Si algo he aprendido es que la sangre, por sí sola, no basta para llamarse familia. Durante años creí que la palabra familia implicaba refugio, pertenencia, una red invisible que te sostenía cuando el mundo te empujaba al abismo. Me aferré a esa idea cuando todo lo demás se desmoronaba, pensando que, a pesar de mis fracasos, de mis errores, siempre habría un sitio donde regresar. Pero la verdad es que no todos los hogares tienen calor, ni todas las madres consuelan, ni todos los hermanos recuerdan. A veces, la familia es el primer círculo que te juzga, que te mide con la vara del éxito ajeno y que te descarta cuando no cumples sus expectativas. Es fácil amar a un hijo que triunfa, a un nieto brillante, a un hermano carismático. Pero ¿quién ama al que cae? ¿Quién se queda cuando ya no hay nada que admirar? Mi abuela fue esa persona, no porque me necesitara, sino porque me reconocía. Ella, tan vieja y tan sabia, supo ver en mi desorden una forma de lealtad, en mi fracaso una forma de honestidad. Y yo, en su locura, en su excentricidad, encontré la forma más pura de amor, ese que no exige nada a cambio. Durante 5 años fui su sombra, su compañía, su apoyo. No me convertí en su enfermero por sacrificio, sino por elección. Porque en su compañía aprendí lo que significa el tiempo compartido sin agenda, el valor de una conversación sin propósito, el arte de escuchar sin querer corregir, y sobre todo, aprendí que los recuerdos, incluso los más dolorosos, son semillas que florecen si alguien los riega con paciencia. Ella hablaba con el abuelo muerto. Al principio pensé que era demencia, pero con el tiempo comprendí que no hablaba sola.
Completaba diálogos que el corazón nunca termina de cerrar. Descubrí también el sótano, mucho antes de su muerte, pero nunca entré. Era su santuario. Me hablaba de él con vaguedad, con esa forma críptica de quienes saben que la verdad no se entrega, se descubre. Cuando murió, y me quedé con el contenido del sótano, entendí por fin su lenguaje. No me heredaba objetos, sino propósito. A los demás les dejó lo que brillaba, a mí lo que pesaba. Porque los secretos no son cargas para cualquiera. Lo más doloroso de todo no fue verla morir, ni enterrarla sin justicia. Lo que me rompió fue ver a mi familia devorarla aún caliente, revolver cajones buscando joyas, calcular la ganancia antes de dar el pésame. Como cuervos, no supieron distinguir el alma del cadáver. Se rieron cuando leyeron el testamento, cuando vieron que me dejaba el sótano. No entendieron que eso era todo. Se rieron de mí como quien se burla del niño que heredó un libro mientras los demás se llevan el oro. Pero el oro se gasta. El conocimiento, en cambio, transforma. Y en ese sótano encontré más que pergaminos y artefactos extraños. Encontré la historia de una mujer que jamás se conformó con lo que le dijeron que debía ser. Una mujer que cruzó océanos, que desafió normas, que buscó respuestas en las grietas de lo real, que amó a un hombre con quien construyó no una familia, sino una misión, que guardó, bajo el suelo de su casa, un mapa para quien estuviera dispuesto a mirar más allá del suelo. Ese alguien, sin que yo lo supiera, era yo. Su legado no fue solo un archivo de saberes prohibidos, sino la confianza de quien te entrega su vida con la certeza de que no la traicionarás. El espejo fue la pieza clave. Ver en él lo que otros no podían, fue también enfrentar lo que yo mismo no quería ver. No era magia de espectáculo. Era una herramienta que, bien usada, podía mostrar la raíz de las decisiones, los caminos ocultos de la intención. Vi a mis familiares conspirar, manipular, intentar saquear lo que aún no habían entendido. Vi sus miedos más íntimos, sus pequeñas miserias, sus grandes mentiras, y los comprendí, pero no los perdoné. Me moví sin violencia, sin alzar la voz. No usé puños ni demandas, usé sus propias trampas, convertí sus omisiones en deudas, sus olvidos en jaulas. Les compré, uno por uno, su parte de la herencia, no porque quisiera la casa, sino porque debía cerrar el círculo. Cada firma que estampaban sin leer, cada cesión de derechos, era una confesión. No sabían lo que tenían. Y al final, cuando la última llave fue mía, supe que lo que había hecho no era una venganza, sino una restauración. Recuperé un espacio no por capricho, sino por fidelidad. Restauré los techos, los pisos, las paredes, pero el sótano, ese mundo secreto, lo dejé intacto, porque en él habita algo más que conocimiento. Habita la memoria de una mujer que entendió que la historia no se escribe en los libros oficiales, sino en los rincones olvidados de las casas viejas, en los susurros que nadie escucha, en las decisiones pequeñas que cambian destinos. Hoy vivo solo, pero no estoy solo. A veces escucho su voz, no como un fantasma, sino como un eco interior que me guía cuando dudo. Me dice que siga, que aprenda, que no tema. Y yo sigo, porque he aprendido que el amor verdadero no siempre es visible, que el respeto profundo no necesita testigos, que uno puede ser parte de una familia sin que la familia lo reconozca, y aún así ser más digno que todos sus apellidos juntos. He aprendido que hay herencias que se reciben en silencio, y que para honrarlas no basta con agradecer, hay que actuar. ¿Es esto justicia? No lo sé. Pero sé que es lo correcto. No tomé venganza. Tomé responsabilidad. La responsabilidad de custodiar un legado que podría haberse perdido para siempre. De conservar un saber que, mal usado, podría destruir. De decidir, cada día, si usarlo o no, si compartirlo o protegerlo. Esa es la carga de quien hereda no cosas, sino sentido. Y sobre todo he aprendido que a veces el mayor acto de amor es guardar la memoria de quien el mundo quiso olvidar.
Mi abuela no fue perfecta. Era difícil, brusca, incomprendida, pero fue libre, fue valiente, fue sabia. Y eso no se aprende en una escuela, ni se compra con una herencia. Eso se transmite en gestos, en silencios, en llaves que se entregan sin palabras. Y yo recibí la suya, la más importante, la que abre no una puerta, sino una verdad. Es curioso cómo el destino puede volverse a tu favor, cuando dejas de esperar que el mundo te devuelva algo, cuando haces lo correcto sin esperar recompensa, cuando eliges recordar, en lugar de vengarte, y cuando aceptas que algunas derrotas son solo prólogos de tu historia real. En el fondo, quizás no era yo quien necesitaba a mi abuela, sino ella quien me esperaba a mí. No por debilidad, sino por visión, porque sabía que alguien debía continuar su obra, que no todo conocimiento debía morir con ella, que incluso lo oculto, lo prohibido, merece un guardián con corazón. Así que sí, ahora entiendo que lo que llamamos familia puede ser una ficción útil o una prisión sutil, pero también puede ser una elección. Y yo elegí quedarme con lo único que valía la pena: la verdad, la historia, la dignidad de quien me miró como nadie más. Los demás tendrán fotos familiares, reuniones navideñas, herencias compartidas. Yo tengo algo mejor, una conexión que trasciende la muerte, un propósito que me despierta cada día, y el orgullo de saber que, cuando llegó el momento de elegir entre el olvido y la memoria, elegí recordar. Y si eso no es familia, no sé qué lo es. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias. Y si quieres mantener viva esta energía, deja en los comentarios: hoy atraigo fuerza y crecimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Hasta la próxima, mis queridos amigos.